Ahí está, pues muchas gracias, mi buen amigo Ser Flores. Y bueno, pues como todos los martes, el doctor Arturo Trejo nos acompaña en esta bonita mañana con un tema interesantísimo. Doctor, excelente mañana. Muy buenos días. Aquí muy buenos días, Juárez. Con un gusto de estar aquí siempre. Al contrario, doctor, gracias por su visita. Platíquenos un poquito, doctor, acerca del tema del día de hoy. Es algo que la mayor parte de nosotros vive en el día al día. Ahora las personas tienen más dificultad en orientarse. Ok. Y es algo que generalmente estamos dependiendo de la tecnología. Y esa capacidad de nuestro sistema nervioso como que empieza a disminuir. Empieza a depender más de la tecnología. E invariablemente estamos batallando para entender lo que es el oriente y lo que es el poniente y lo que es norte y sur, ¿no? Ok. Pero el oriente y el poniente, sí. Entonces, esta idea de lo que es los puntos cardinales, la palabra viene de cardia. Ahí vemos nosotros una figura que era muy recurrente en las escuelas primarias, e inclusive en las secundarias hace tiempo, en el cual se nos decía siempre que el lado derecho salía el sol, que oriente, y el lado izquierdo era el poniente, el lugar donde se pone el sol, donde se mete el sol. En ese tiempo, en la antigüedad, se pensaba que el sol era el que se movía, que el sol era el que daba la vuelta y volvía a salir. No la Tierra daba la vuelta. Alrededor del sol. Exacto. Y fíjese qué interesante es esto, porque los puntos cardinales viene de la palabra cardia, que en los pueblos antiguos trazaban una calle central y le decían cardia, que iba dirigida de norte a sur, y la orientación que tenía era la estrella polar, la estrella del norte, la última estrella de la Osa Menor. Entonces, esto es algo en el cual empezó a nacer en la antigüedad la idea en Europa de que todo lo que los países que estaban conocidos hacia el lado donde salía el sol eran en la zona de Oriente. Y todo lo que estaba de Europa al lado donde se ponía el sol era Occidente. Entonces, esta idea es muy relativa. Muchos no están de acuerdo con ello, porque depende de la posición en donde nos encontremos, porque es un continuo. O sea, nos vamos moviendo en la línea y conforme esté a la derecha todo, pues va a ser el oriente. Entonces, es una posición básicamente respecto al lugar donde vivimos. Porque en cada país hay igualmente una parte oriental y una parte occidental en cada país, en cada ciudad, en cada lugar. Entonces, como que el concepto de oriente y occidente cambia. Y luego apareció este tema del Oriente Medio, que son los países árabes. ¿Sí? Queda todavía más difuso, más complejo, porque ¿en qué punto se considera? Si nosotros vemos una imagen de estas, inmediatamente decimos desde el Oriente Medio. No tenemos dificultad para identificar. Si vemos las pirámides de Egipto, igualmente, ¿sí? Medio Oriente o Oriente Medio. Si vemos esto, hablamos de Occidente, ¿sí? La Estatua de la Libertad que está ahí en Nueva York. Y no tenemos dificultad. ¿Cuánto abarca Occidente, doctor? Es que le digo que es relativo a donde estamos parados. ¿Sí? Entonces, si vemos nosotros esto, ahí vemos lo que es el occidente y el oriente. Básicamente en estos planos eran de la antigüedad, estos letreros. Y cuando nosotros vemos esto, igualmente decimos es del oriente. Es de Japón, de China, todo lo que está a la derecha ahí del mapamundi, todo eso es el oriente, ¿sí? Pero conforme se acerca a América, en medio queda el Medio Oriente. ¿Sí? Pero ¿en qué momento deja de ser Medio Oriente y pasa a ser Occidente? Por ejemplo, nosotros en este momento somos Occidente, aquí en este punto geográfico. De acuerdo a eso, sí.
Sí. Oiga, Doc, permíteme. Es interesante lo que está comentando, sobre todo cuando se pierde el sentido de orientación. Y se lo comento porque en ese gráfico donde viene un niño como en medio de un bosque, sí, en Estados Unidos hay muchísimas zonas boscosas muy, muy espesas, muy... sí. Pues sí, muy densas. Muy densas. Y estaba escuchando sobre una historia de una persona que acampó y se fue a dar un tour, un paseo, se internó un poquito y perdió el sentido de orientación. Y ya cuando quiso regresar ya no. Y pasaron mucho tiempo para que lo encontraran. Y fue así como un náufrago que no sabían dónde estaba. Pero ¿en qué momento, si no se alejó tanto, en qué momento perdió el sentido de orientación y empezó a caminar en sentido contrario hacia donde estaba su camioneta o hacia donde estaba su camping, ¿no? O sea, sin necesidad de haber caminado tanto, qué difícil y qué peligroso perder el sentido de orientación. Y nosotros que estamos en frontera, ¿cuántos hermanos de nosotros cruzan por áreas muy desérticas donde de igual forma se pierde el sentido de orientación y pues prácticamente es la muerte? Sí, efectivamente. En los bosques es muy común porque los árboles son muy altos y no le permiten ver el horizonte. Entonces, una cosa que se puede hacer es ir volteando hacia atrás para ir viendo cómo se ve el panorama de lo que va dejando atrás. ¿O ir dejando marcas? ¿Podría ser? Pudiera ser, ¿verdad? Pero más bien es la imagen, porque pues no va a dejar marcas en todo lo que camine. Pero porque también se le pueden perder, sino que la imagen es diferente cuando vamos hacia, por ejemplo, vamos caminando hacia el norte y si volteamos hacia el sur va a ser diferente la imagen a la que estamos viendo. Okay. Entonces, el asunto no es tanto orientarse, sino la capacidad de tener orientación. Okay. Hay personas que inclusive en la ciudad se pierden. Se extravían, no saben qué rumbo tomar. Entonces, esa es una capacidad humana, ese es uno de los sentidos humanos que tenemos, el de la orientación. ¿Sí? Entonces hay personas que sí carecen mucho de él y no es conveniente que se vayan a un lugar en el cual dependan de eso, como es en los bosques, como usted lo dice, o en el desierto, en que muchos paisajes son muy similares, son muy iguales. Entonces no es conveniente hacer esto. Y ahorita se depende cada vez más de la tecnología y hay personas que si usted no les manda la ubicación del lugar donde es o donde está, no saben llegar. Pues yo creo que ya todos, doctor, ya nos hicimos codependientes de la tecnología. Los taxistas anteriormente, mis respetos, yo me sigo haciendo esa pregunta, ¿cómo le hacían los taxistas antes de Google Maps para llegar y ubicar las direcciones? Mis respetos, porque ahora pues tan simple como marcar la dirección y dejarse guiar. Sí. Pero sí, efectivamente, la verdad es que sí nos hemos vuelto codependientes de este tipo de tecnología. Entonces es algo que es muy importante, muy interesante, que debemos de cultivarlo y debemos de seguir practicando la forma en que nos orientamos. ¿Sí? Parece algo muy sencillo, pero a veces las personas se pierden en las ciudades y genera pues una situación muy complicada en las familias porque piensan otra cosa inmediatamente. Claro. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. ¿Algún comentario con el que quiera usted llegar a la conclusión con el tema del día de hoy? No, pues sencillamente que aprendan a los puntos cardinales, que los sigan cultivando y que sigan teniendo lo que es la idea de lo que es el Oriente y el Occidente. Son ideas que eran de la antigüedad, pero que aún se aplican por muchas personas y en muchas situaciones. Mi doc, crecimos viendo películas como Rambo, donde veíamos precisamente a estos personajes que se internaban en la selva o en las guerras en Vietnam y pues sencillamente sacaban su cuchillo, sacaban su brújula. Sí. Y esas brújulas más análogas, por decirlo de alguna manera, y pues era la manera en la que se orientaban. ¿Sí funcionan esas brújulas? Sí, en el día funciona muy bien la salida y la puesta del sol. En la noche, la estrella polar, que es la última estrella de la Osa Menor. Correcto. Es la que marca el norte. Y las brújulas marcan el norte magnético. Que ya los teléfonos traen integrada esa brújula. Sí, es el polo magnético, no el polo geográfico. Ok. Sí, marca un poquito más hacia al lado derecho, por decirlo de alguna forma. Muy bien, doctor.
Pues muchas gracias. La verdad de las cosas que siempre sus temas tan interesantes y siempre aprendemos algo, la verdad de las cosas. No, yo no había reparado en todo este tema pues de sí, ¿no? Del tema de la orientación, los polos y los puntos cardinales que son tan importantes, ¿no? Porque a veces no siquiera sabemos, por ejemplo, esa parte en la que dice usted, hasta qué parte es norte, hasta qué parte es sur, en una dirección. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, de la 16 de septiembre... Es arbitrario. Para un lado es norte y para otro sur, ¿verdad? Es como las fronteras. Todas las fronteras del mundo son arbitrarias. En un momento se pusieron ahí por acuerdo o desacuerdo con personas. O entre países, ¿verdad? Claro. O culturas. Sí. Pero bueno, pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos enormemente el favor de su visita y pues aquí nos vemos el próximo martes. Sí, claro que sí. Un saludo.